Y ahora para hablar de largo plazo y para hablar de lo que viene tenemos al ministro Martín Guzmán. Ministro, bienvenido. Buen día, José. Gracias por la entrevista y gracias a IDEA por la invitación. Largo plazo en nuestro país tiene que ver con esto que vimos recién, con el video, con el empleo y sobre todo con la economía que viene. El eje principal del coloquio es la generación de empleo privado y se propone una reforma de este sector privado y del marco jurídico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, primero que nosotros consideramos que la actividad privada es fundamental para una economía de mercado que funcione bien y que la generación de empleo privado constituye en ese esquema un objetivo fundamental. Siempre decimos que el sector público y sector privado deben trabajar de la mano. Hay cuestiones en las cuales el rol del Estado es absolutamente esencial, resolviendo cuestiones que el sector privado por sí solo no puede resolver. Y eso es lo que refleja nuestra visión de cómo administramos la política económica, apostando por la infraestructura, la generación de conocimiento, la aplicación del conocimiento a la producción. Pero al mismo tiempo hay que ir generando condiciones para que la economía pueda sostener un rumbo, pueda sostener niveles de crecimiento sin chocarse contra lo que tantas veces nos ha pasado en nuestra historia, que son los problemas cambiarios, las crisis macroeconómicas. Y con respecto a la pregunta que plantea José, lo que nosotros vemos es que la estabilidad macroeconómica, una economía funcionando bien, es la condición central para que en la Argentina haya generación de empleo privado que se dé de forma sostenida. ¿Cómo califica el cepo al dólar que hoy atraviesa sobre todo a los inversores? Bueno, hoy la Argentina tiene controles en la cuenta de capital y controles cambiarios que tienen una naturaleza principalmente defensiva. Esto tiene que ver con evitar que haya una salida de golpe de los capitales que entraron en la Argentina empezaron a entrar a fines del 2015, principios del 2016, que vinieron a aprovechar oportunidades de retornos financieros de corto plazo, ¿sí? Lo que se suele llamar la bicicleta financiera. Y que cuando cambiaron las expectativas en la Argentina, en abril del 2018, se comenzaron a ir, ¿sí? Dólares que se cambiaban por pesos, pesos que se invertían en un activo financiero, inicialmente el ALEVAC, y se seguía haciendo ese juego hasta que se acabó, hasta que se vio que no tuvo más sentido hacerlo. Hay buena parte de esos capitales aún atrapados, es un número grande, una magnitud grande, y los controles lo que hacen es evitar que salgan de golpe. Está claro que también tienen un costo, porque así como previenen que haya una salida de los capitales financieros que vinieron a hacer carry trade de golpe, también genera problemas para el ingreso de inversiones en la economía real. Y es por eso que nosotros trabajamos para construir condiciones que nos permitan tener un esquema diferente de las regulaciones de capital, lo que llamamos regulaciones macroprudenciales, que favorezcan, que alienten la entrada de capitales para la economía real, la producción, las fábricas, y que desalienten el ingreso, los movimientos abruptos de capitales especulativos que buscan retorno solamente financiero de corto plazo. Pero frenar esa salida, como usted dice, también frena el ingreso de dólares. Digo, cuando uno mira la matriz productiva de nuestro país, al menos las grandes compañías tienen un insumo importado, todas para producir bienes terminados, o cuando se mira la utilización de dólares, la mayoría fue a bienes de capital o bienes intermedios. ¿No corre riesgo la economía argentina de tener ese freno y tener faltante de productos? Bueno, aquí hay dos cosas por separar. Por un lado, lo que son las importaciones, por el otro lado, el ingreso de capitales desde el exterior a la economía real. Primero, con el tema de las importaciones, lo que hay hoy es una política cambiaria que consideramos consistente, que busca justamente evitar un desfasaje entre la evolución de las importaciones y la evolución de las exportaciones, o de forma más general entre el ingreso y la salida de dólares, para evitar que Argentina se choque contra lo que tantas veces ha pasado, que es saltos abruptos en el tipo de cambio. Y en ese sentido consideramos que hoy la política cambiaria es consistente. Con respecto a lo que implica para la entrada de capitales, es lo que te decía antes. Nosotros entendemos que los controles de capitales, así como dan un beneficio, también tienen costos. Y lo que vamos haciendo es adaptar esos controles en la medida que se puede. Por ejemplo, este año se adoptó un llamado decreto de grandes inversiones, que facilita la salida de capitales para proyectos de inversión en la economía real superiores a 100 millones de dólares. Para poder ir hacia el lugar al cual estamos apuntando a ir, hay que continuar elevando los niveles de exportaciones que a la Argentina le permita
tener un mayor nivel de reservas y continuar limpiando el stock de capitales especulativos, del carry trade, del cual todavía hay un monto importante. ¿Cuánto le preocupa el nivel de reservas actual? Tuvimos unos 7 primeros meses del año claramente favorables en cuanto a acumulación de reservas. El Banco Central llegó a acumular alrededor de 3.500 millones de dólares. Luego tuvimos el ingreso de los derechos especiales de giro que fortalecieron la posición cambiaria y luego tenemos la dinámica que es absolutamente esperable en esta última parte del año. Consideramos que la situación en el sector externo es tal que podemos darle continuidad a la política cambiaria que venimos llevando a cabo, que es la misma que anunciamos en septiembre del 2020, cuando enviamos el proyecto de ley de presupuesto para el 2021. El gobierno tiene 2 años más por delante. ¿Espera aliviar las restricciones cambiarias? ¿Cuál es la expectativa? Bueno, lo que tenemos hoy es una dinámica que desde el punto de vista macroeconómico en el frente externo es positiva porque las exportaciones están creciendo. En el mes de agosto tuvimos un valor de exportaciones que no teníamos desde el año 2013. Y eso es muy importante porque para que la economía pueda crecer y el mercado interno pueda crecer, sostener el crecimiento, hace falta que no nos quedemos sin divisas. Y para eso tiene que haber generación de divisas, tanto vía el aumento de las exportaciones como en sectores en donde sí se puede, como pasa en la producción de gas, la energía, poder ir sustituyendo importaciones. Como te digo, José, va a llevar tiempo para que la Argentina pueda ir normalizando todo el esquema de regulaciones de la cuenta capital y podamos tener las regulaciones macroprudenciales de las que hablaba. En la historia económica argentina, cuando hay una brecha tan grande, lo que suele ocurrir es que el exportador empieza a pisar sus envíos al exterior y el importador empieza a anticiparlo, generándole a quien ocupa su puesto una situación más compleja. ¿No cree que va a pasar eso? Bueno, hemos convivido con una situación de brecha por un largo tiempo ya, porque desde ¿Pero no es cada vez más grande? Bueno, hoy es 70 puntos porcentuales menos que hace un año, aproximadamente. Y dependiendo qué tipo de cambio miremos, ¿no? Entre 60, 50, 60, 70, porque hay múltiples tipos de cambio paralelos. Pero nosotros, sí, claramente, cuando hay una expectativa, cuando la brecha está a un nivel tal que genera una expectativa de devaluación, empiezan a aparecer comportamientos como los que describís. Pero lo que nosotros hoy tenemos claro es que no vamos a hacer ningún salto devaluatorio. La política cambiaria va a seguir en la línea de lo que se ha planteado en el esquema macroeconómico reflejado en el presupuesto 2021 y luego en lo que es el proyecto de presupuesto 2022 con el marco macroeconómico allí definido. De modo que eso es algo que obviamente es parte, que cada quien forma sus expectativas. Nosotros de nuestro lado tenemos confianza en la política cambiaria que venimos llevando a cabo. Ministro, hoy estamos viendo en el coloquio la perspectiva de largo plazo y la inflación aparece como un ancla en esa perspectiva. ¿Por qué cuesta tanto bajar los niveles de inflación? Y porque la inflación es un fenómeno que tiene múltiples causas, ¿no? Un gobierno, no es que uno quisiera no tener que hablar de esas cosas, pero hay cosas sobre las cuales hay que aprender. Hubo un gobierno previo que planteó que reducir la inflación era algo sencillo. Y claramente no es así, porque para reducir la inflación no hace falta, no alcanza simplemente con reducir la emisión monetaria, que fue el esquema que prevaleció bajo el gobierno anterior. Se hizo eso y la inflación terminó en casi 54% anual. Atacar el problema de la inflación requiere atacar sus múltiples causas. Primero, que la Argentina pueda tener más divisas para no experimentar choques contra la restricción externa que impliquen saltos cambiarios. Para eso es fundamental dos cosas: que aumenten las exportaciones netas y que resolvamos los problemas de las deudas. Todo esto lo estamos haciendo. En el 2020 tuvimos un proceso de reestructuración de deuda que tuvo un carácter histórico por los montos y por lo que se alcanzó. Este año tuvimos avances con el Club de París, ahora estamos negociando con el Fondo Monetario Internacional una redefinición de esa relación que es absolutamente insostenible, en la cual dejó a la Argentina el gobierno anterior. Segundo, tenemos que ir, por supuesto, teniendo unas características diferentes desde el financiamiento de la política pública. Es importante que la Argentina, a la vez que el Estado tiene un rol expansivo que apuntala a la recuperación con una política de gasto expansiva en términos reales, también vaya reduciendo su déficit. Eso es una inversión en capacidades del Estado, lo fortalece al Estado, porque implica depender menos del endeudamiento y menos de la emisión monetaria. Y eso
también fortalece la moneda y contribuye a poder reducir la inflación. Tomo dos disparadores de... Falta una, perdón, porque es importante, que tercero, el Estado en una economía con inconsistencias macroeconómicas, una economía que se chocó contra una crisis macroeconómica muy fuerte en el 2018 y a la cual luego le vino una pandemia, también juega un rol coordinador de expectativas. En ese sentido es que se enmarcan todas las políticas de precios e ingresos. Esto es lo que nosotros los economistas llamamos equilibrios múltiples. Todos estamos mirando qué hace el resto. Y si todos pensamos que el resto va a subir los precios y va a subir el costo de reposición de aquello que nosotros necesitamos para producir, y probablemente subamos más los precios. Por eso es muy importante que el Estado tenga un rol para que haya una disminución del componente de inercia que tiene el proceso inflacionario. Ministro, a partir de sus respuestas, una de las cuestiones que planteaba es del gobierno anterior, pero también el gobierno actual planteó una meta del 29%, una proyección que no se cumplió. ¿Por qué? Bueno, nosotros podemos trazar las razones, perfectamente trazar las razones por las cuales no se pudo llegar al objetivo que se había trazado o la proyección que se había trazado en el proyecto de ley de presupuesto 2020. Pensemos que ese proyecto de ley de presupuesto, primero que es la guía general de toda la política económica. Esa guía se siguió. Ahora, hay contingencias que van apareciendo en el transcurso del año que era muy difícil de ver en septiembre del 2020, en un contexto de muy alta incertidumbre de pandemia, y nosotros tenemos que ir respondiendo a esas contingencias. Un componente muy importante fue el tema de la inflación internacional de alimentos. En el contexto de la pandemia cambiaron los patrones de demanda. Aumentó la demanda por alimentos, cayó la demanda por servicios, cambiaron los precios relativos en el mundo, eso tuvo impacto en los commodities. Para la Argentina eso tuvo una parte buena, que ayudó a que podamos acumular más reservas, pero tuvo una parte mala, que es que tuvo un impacto en la inflación que fue sustancial. Y después hay otra cuestión, que es hay que seguir trabajando en que haya más confianza en nuestros activos, los activos en nuestra moneda y en nuestra moneda per se, porque más confianza en la moneda también contribuye a reducir la inflación en la Argentina. ¿Qué lugar le da, por ejemplo, cuando uno recuerda a Néstor Kirchner, los superávit gemelos eran para el expresidente una figura clave? Hoy dentro del gobierno muchos dicen que la reducción de déficit que usted hizo durante esta primera etapa no eran un activo, que había que llenar de plata un poco el mercado local. ¿De qué lado está usted de estas visiones? Bueno, de los superávit gemelos, un contexto muy diferente que el de ahora, ¿no? Que hay que atender otras necesidades con otros por la instrumentos. Pandemia y por supuesto, pensemos que en la pandemia era absolutamente clave cuidar las fuentes de trabajo, cuidar a las empresas también, el saber hacer de la economía. Era muy importante cuidar todo ese tejido productivo, cuidar a los sectores vulnerables, y el Estado casi que no tenía instrumentos. No había crédito. La Argentina estaba en una situación, cuando nosotros llegamos al gobierno, la deuda en pesos estaba en situación de diferimiento, de impago, un default básicamente, y la deuda en dólares estaba en una situación absolutamente insostenible y había que reestructurarla. En esa Argentina sin crédito nos golpeó una pandemia. Desde lo que el Estado puede hacer, había unas limitaciones enormes y ahí tocó definir prioridades. Hoy, nosotros lo que decimos es el Estado debe jugar un rol que apuntale la recuperación con una política de gasto expansiva en términos reales, que eso está ocurriendo, pero al mismo tiempo construir más resiliencia, un Estado más capaz. Entonces la reducción del déficit fiscal sí la vemos como algo positivo y algo sobre lo cual hay que continuar al mismo tiempo que el Estado sigue teniendo el rol expansivo que apuntale a la recuperación y que permita una doble recuperación de una doble crisis, la del esquema macroeconómico de Juntos por el Cambio y la de la pandemia. Ministro, le voy a pedir definiciones en una frase. Una tiene que ver con qué importancia le da usted a un acuerdo eventualmente con el Fondo Monetario. Bueno, ahí lo que nosotros hoy enfrentamos es una situación de una carga de deuda que claramente en los tiempos previstos con el acuerdo stand-by del año 2018, Argentina no puede enfrentar. Es algo que desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda pública fue un absurdo total haber tomado un préstamo de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000, absolutamente incompatible con todo sendero de capacidad de pago de la deuda. Y recordemos que cuando hay más deuda en dólares... adelante, digo, de cara a lo que viene, que es lo que... Y hay que resolverlo, porque cuando tenés más deuda en dólares, significa menos posibilidades de expansión de la actividad económica y más inflación. Cuando faltan los dólares, hay menos crecimiento y hay más inflación. Es muy simple, entonces hay que resolverlo. La forma de resolverlo es buscando llegar a un acuerdo
que permita refinanciar todos esos montos. Ahora, un acuerdo que sea sobre la base de lo que es nuestra visión de cómo administrar la economía. Y ese es el marco sobre el cual se dan las negociaciones. Ministro, recién veíamos uno de los males que tiene Argentina es que se genera poco empleo privado y que cada vez hay más empleo público en esa balanza. ¿Qué lugar le da usted al sector privado? Bueno, veía el video que, por supuesto, interesante para el debate. Varias cosas para marcar. Primero, en el video lo que se plantea es la tendencia en cuanto a creación versus destrucción de empresas y de empleo privado. Hay una situación que es una realidad, pero guarda con cómo contamos los datos, porque el periodo en donde, o yo te puedo preguntar a vos, ¿cuál fue el periodo? Toma 10 años. Toma 10 años, pero ¿cuál fue el periodo de esos 10 años en donde más se concentró la destrucción de empresas y de empleo? ¿Cuál fue? Fue a partir del comienzo de la crisis macroeconómica del 2018. Tenemos 2018 y 2019 y después el año de la pandemia. Los datos también nos muestran que con la misma legislación laboral, la Argentina ha tenido periodos en donde se creó empleo y en donde hubo un crecimiento del número de empresas. ¿Y qué se dio en esos periodos? Que la economía funcionó mejor, la macroeconomía estuvo mejor, la economía creciendo. La situación de una macroeconomía ordenada creciendo para nosotros es el factor fundamental, ¿sí? Ahora, eso no quita que, por supuesto, que toda la organización del mercado de trabajo tiene que ir evolucionando en función de la evolución tecnológica, en función de lo que va pasando en el evolucionar de una economía. Eso digo, la prohibición de despidos, por ejemplo. Nuestra política es la forma de ordenar las cuestiones en el mercado de trabajo no es sobre la base de debilitar o quitar derechos, para nada. Pero sí consideramos muy importante poder facilitar la creación de empleo, de nuevos empleos, y que se vaya adaptando la organización del mercado de trabajo en ese sentido. Y hay una secuencia de medidas que se han ido anunciando en esa dirección. Podríamos ir repasando lo que se ha hecho con contribuciones patronales para nuevos empleos, incluyendo la parte del federalismo, las ventajas para el norte grande. Pero ahí, perdone, la prohibición de despidos no es similar a lo que hablábamos de reservas. Digo, ¿no existe la posibilidad de incentivar la generación de nuevos empleos? La indemnización por despido, a ver, la prohibición de despido tiene que ver con una situación absolutamente coyuntural, ¿no? Eso me refiero, eso es una prohibición de despidos. Pero eso es una situación en el peor momento del mercado de trabajo. Decíamos, desde el 2018 se vienen destruyendo puestos de trabajo y después vino la pandemia. La prohibición de despido es algo coyuntural de un momento muy difícil de la economía en el cual nosotros lo que buscamos era proteger el saber hacer de la economía, que el ATP, el REPRO tienen que ver con eso, y al mismo tiempo que haya condiciones para asegurar que no haya destrucción de empleo más masiva. Por eso, es una cuestión coyuntural, transitoria, no permanente. ¿Por qué cree que se van empresas como fue el caso de Walmart o el caso de la TAM o algunos casos particulares? ¿Por qué se cree que se dan estas salidas? Ahí, José, nosotros vemos que cada caso es diferente. Hay, primero, en una economía en donde venía transitando una crisis macroeconómica y le llega la pandemia, bueno, es natural que se dé una situación difícil para muchas empresas. Segundo, hay cuestiones que son de cada empresa en particular, que tienen que ver con reorganizaciones de las empresas y muchas veces que están asociadas a cuestiones tecnológicas. ¿Pero no es necesario cambiar un poco el marco para generar? Por eso, volvemos al punto, para nosotros lo central es la situación macroeconómica, estabilizar la economía, tranquilizarla, como digo yo, tener un modelo productivo en el centro, un modelo que agrega valor, donde hay dinamismo productivo que agrega valor a la economía y, por supuesto, ir adaptando la organización del mercado de trabajo a las circunstancias que se van dando. Ahora, hablamos de las empresas que llegan o de las empresas que se van. Este año la inversión en la Argentina está creciendo, pero también hay una realidad, que es una realidad que no solamente hablemos de las empresas que pueden venir de afuera o que se pueden ir, sino las empresas argentinas, las pymes, alguien que busca innovar, que busca emprender y que se ha enfrentado a una economía en donde ha habido cambios en las tendencias recurrentemente en nuestra historia que son muy fuertes, que obviamente generan una situación de ansiedad como le pasa a la gente, ¿sí? Como le pasa, no sé, yo te puedo decir, mi papá creciendo en la Argentina con el salario real fluctuándole, como le pasa a la gran mayoría de la Argentina.
Esto es un problema que no es solamente de un sector, es un problema de toda la sociedad y que requiere de una solución integral que comienza por tener una estabilidad macroeconómica, un modelo productivo que agrega valor y que a la vez incluye sobre la base de generación de trabajo. Y todo nuestro esquema de políticas públicas apunta en esas 3 direcciones. Nos quedan 2 minutos y tengo 3 preguntas. Si tuviera que definir el rol del sector privado para usted en su esquema de macroeconomía, ¿cuál sería? Un rol fundamental en una situación de una economía funcionando normalmente, es el principal motor de la economía. En una situación en donde la economía viene de años de recesión, es el Estado el que debe jugar primero, teniendo la posibilidad de hacer o logrando hacer una política expansiva que permita que también haya una multiplicación de la actividad privada. El sector público y el sector privado deben trabajar de la mano. Esto es muy importante además para que nos fortalezcamos como Estado-nación. Eso es lo que le haría bien a la Argentina. En una frase, ¿cuál es el principal problema de la economía argentina hoy? Y el principal problema de la economía argentina han sido las inconsistencias macroeconómicas que se generaron a partir de endeudamientos en moneda extranjera sin que eso se utilice para mejorar la capacidad productiva argentina, y entonces terminamos chocándonos contra la falta de divisas, y eso es todo lo que genera un descalabro, que fue lo que pasó del sistema económico y productivo. En un tuit hablamos de futuro hoy. Si tiene que definir el futuro de la economía argentina, según el ministro de Economía, ¿cuál sería? Bueno, hoy estamos en una situación diferente que aquella que describo, porque hoy tenemos una economía en recuperación. Y lo que vemos hacia futuro es una economía asentándose en esa recuperación que sea menos heterogénea, que como viene siendo, porque es una recuperación que favoreció principalmente al sector registrado y no tanto al sector no registrado, y que vayan reduciéndose los problemas que se veían en el video sobre la base de nuestro esquema. Ir atacando los problemas sociales más acuciantes, empezando por el de la pobreza infantil, luego la pobreza, la informalidad, una economía que genere esperanza, que genere tranquilidad en nuestra gente, en donde todos podamos tener una motivación que se refleje en realidades mejores para todos. Ministro, muchísimas gracias. Muchas gracias.